Voy a hablar ahora de las redes de área extensa y un poco se supone que el concepto pues ya os suena y el nombre de red de área extensa pues al final lo que quiere decir es que es una tecnología diseñada para poder abarcar grandes distancias, ¿vale? Y esto pues, es una tecnología que podría abarcar distancias planetarias, ¿vale? Mientras que las tecnologías de red local estaban diseñadas para entornos pues, como un edificio o un campus con edificios cercanos, pocos kilómetros. Aquí estamos hablando de que con conmutadores intermedios, repetidores, etcétera, yo podría tener centenares de kilómetros, incluso miles de kilómetros de diámetro en esa red de área extensa. Bien, las redes de área local estaban pensadas para el transporte de datos inicialmente, ¿no? Comunicar un PC con una impresora, con un servidor, así es como surgen. Las redes de área extensa surgen en realidad para dar el servicio de transporte de voz, ¿vale? Para poder llamar por teléfono. Las redes de área extensa luego también empiezan a transportar datos y empiezan a interconectar, cuando transportan datos, redes de área local. Nos permiten interconectar una red de área local que yo tenga aquí con otra red de área local que tenga en otro país mediante un enlace intermedio que atraviese una red de área extensa en vez de yo tirar un cable de uno al otro, ¿vale? Entonces, como requieren grandes distancias, requieren obras públicas muy costosas, ¿vale? Al final cuesta más dinero los permisos, abrir la zanja, los obreros y tirar el cable que lo que valen, por ejemplo, los equipos de comunicaciones de los extremos, ¿vale? Hacer la obra civil es lo más caro. Claro, pensad que tenéis que tirar cable de fibra por canalización que existe o que no existe por una ciudad o a través de descampados, etc., ¿vale? Entonces, normalmente suelen ser empresas las que atienden este tipo de redes, empresas que no las tienden simplemente para sí mismos, sino para revender un servicio. Es decir, si yo tengo una LAN aquí y otra LAN en otro país, no tiendo una red de área extensa para interconectarlas, sino que hay una empresa que su servicio, de lo que saca dinero, es de tender una red de área extensa y cobrarme a mí por usarla, ¿vale? ¿De acuerdo? La usa también para su propio beneficio, para su propio transporte de datos, pero en general lo que hace es revender el uso de esa red de área extensa. Eso quiere decir que en estas tecnologías yo en la red voy a tener múltiples usuarios usando la capacidad de esos enlaces y la capacidad de reenvío de los conmutadores. ¿Bien? Entonces, estas tecnologías requieren que yo pueda separar la capacidad reservada para un usuario de la capacidad reservada para otro usuario. Si yo quiero interconectar esta LAN de aquí con una LAN en Berlín y yo quiero un canal reservado de 10 megabits por segundo simétricos, yo no quiero que si otra empresa está enviando tráfico, yo no pueda ver 10 megabits que estoy pagando por ellos, oiga, ¿vale? O sea, la empresa necesita una tecnología que garantice estas reservas de capacidad, que pueda garantizar lo que se llaman unos niveles de servicio, unos Service Level Agreements, ¿vale? Aparte, necesitan muchas herramientas de gestión para poder, por ejemplo, facturar por el uso de estas redes, y también necesitan que sean redes muy resistentes, que ante un fallo en un enlace o un equipo, el tráfico se encamine por otro sitio de forma automática y prácticamente inmediata. Y estamos hablando que si falla un enlace, queremos que el tráfico sea redirigido por otro camino, a lo mejor en menos de 50 milisegundos, ¿vale? Y 50 milisegundos, cuando hay retardos de ida y vuelta simplemente por propagación, puede ser complejo, ¿vale? No hay tiempo para enviar ida y vuelta muchos paquetes en protocolos de comunicaciones, ¿vale? Entonces, normalmente son tecnologías diseñadas con esta problemática en mente y que son demasiado complejas para los entornos de red de área local y por eso no han llegado hasta el escritorio. Algunas de ellas han intentado llegar hasta el escritorio y que en vez de que tuviéramos una LAN Ethernet, tuviéramos una interfaz, en vez de Ethernet, una interfaz ATM, que es una de estas tecnologías de red de área extensa, pero no lo han logrado en parte porque eran mucho más complejas de gestionar, mucho más caras y no había aplicaciones en los ordenadores que sacaran provecho a las capacidades que tienen, ¿vale? Frente a lo sencillo que era programar aplicaciones sobre Internet, sobre TCP/IP, con los famosos sockets, y lo sencillo que era instalar y gestionar una LAN Ethernet, ¿vale? Con lo cual son tecnologías que en general se han quedado para la interconexión de redes, para las troncales, para las redes de área extensa. ¿Bien? ¿Hasta aquí? ¿De dónde provienen? Como ya he comentado, la primera red de área extensa que podríamos pensar va a ser la red para dar el servicio telefónico, ¿vale? La Public Switch Telephone Network, ¿vale? Esto es una red de área extensa que conmuta
¿vale? Tenemos conmutadores y el servicio que da es únicamente del transporte de la señal de voz. Bien, entonces lo que hacemos es una comunicación extremo a extremo entre los teléfonos extremo. Inicialmente esto era una comunicación enteramente analógica, ¿vale? Donde lo que transmitías era una señal analógica de banda muy estrecha, que es la señal de voz, que se transmitía, lo reenviaban esos conmutadores hasta llegar al otro terminal, ¿vale? Entonces, lo que se empleaba, la solución tecnológica que se diseña para la red telefónica es básicamente lo que luego viene a llamarse la conmutación de circuitos, donde en cada uno de esos conmutadores yo lo que estoy haciendo es unir el circuito de entrada con un circuito de salida para poder establecer un circuito extremo a extremo, ¿vale? Y en el mundo analógico eso era así. Luego la telefonía ha evolucionado a ser telefonía digital, ¿vale? Y lo que enviamos son ceros y unos, un flujo de 64 kilobits por segundo, full duplex, eso es lo que enviaría. En realidad el teléfono que normalmente tenemos hoy en día en casa, lo más normal es que no sea un teléfono digital. Entonces el teléfono no saca directamente un flujo digital de ceros y unos, podríais tenerlo, pero es muy infrecuente. Sigue sacando una señal analógica, pero la primera central telefónica con la que se encuentra hace la conversión de analógico a digital, ¿vale? ¿Cómo se hace conversión de analógico a digital? Conversores analógicos digitales, MULO, ALO, frecuencias de Nyquist, esto lo veréis en otras asignaturas. Al final a mí lo que me sale, lo que tiene esa central para que atraviese la red, es un flujo de ceros y unos a 64 kilobits por segundo, ¿vale? Eso quiere decir que tiene un byte cada 125 microsegundos, ¿sí? Y eso es lo que tiene que garantizar que llega al otro extremo con el mínimo retardo posible, porque, como ya comentábamos, si tarda mucho en llegar, tardará mucho en volver la respuesta del otro extremo y la conversación pierde interactividad, ¿vale? Entonces, como decía, esto es una red de conmutación de circuitos e inicialmente, en los primeros tiempos, efectivamente esos conmutadores pues eran conmutadores manuales, ¿vale? Y yo cogía un trozo de cable y unía el cable de entrada con el cable de salida, ¿vale? Hoy en día eso, por supuesto, no es así, desde que aparecieron las centrales automáticas interurbanas, etcétera, etcétera, y el mundo digital, estos equipos de aquí en medio, ya comentábamos que hacen un ligero almacenamiento y reenvío, pero suele estar al nivel de un byte, ¿vale? Y lo que entra por este cable va a salir por otro cable. Por otro lado, los enlaces entre las centrales de conmutación, lo que llamábamos los enlaces troncales, y volveremos a ellos cuando hablemos de la red telefónica más, son enlaces que permiten transportar varias llamadas telefónicas de forma simultánea. No lo hacen con múltiples cables, lo van a hacer con un solo cable y técnicas de multiplexación, ¿vale? La multiplexación es lo que me permite meter varios flujos en un solo medio físico. Hay diferentes formas de hacer multiplexación. En la época analógica, pues a lo mejor solo podíamos hacer multiplexación por división en frecuencia, pero ahora, en el mundo digital, lo más común, aunque sigue existiendo la multiplexación en división en frecuencia, multiplexación por división de código, multiplexación por división en longitud de onda, y todo esto lo veréis en asignaturas sobre el nivel físico. Yo creo que lo más claro de ver es lo que se llama la multiplexación por división en el tiempo, ¿vale? Entonces, fijaros, ¿qué es lo que sucede? Una central telefónica le llegan los bytes de las diferentes llamadas telefónicas, ¿vale? Si un flujo de una llamada telefónica son 64 kilobits por segundo, quiere decir que cada 125 microsegundos la central telefónica tiene un byte de información de esa llamada telefónica, ¿vale? Pero recibe de múltiples llamadas telefónicas. ¿Y eso cómo lo introduce en un solo cable? Pues a base de enviar los bytes con una velocidad de transmisión mucho más alta. Con lo cual, en el tiempo en el que recibe, por ejemplo, 4 bytes, si él envía 4 veces más rápido, a una velocidad de transmisión 4 veces superior, en el tiempo que recibe 4 bytes, es capaz de enviar los 4 bytes anteriores que tenía, ¿vale? Y está multiplexándolos a base de envío 1, envío del otro usuario, del tercer usuario, del cuarto usuario, y cuando he terminado, han transcurrido los 125 microsegundos, he vuelto a recibir 4 bytes y vuelvo a empezar. Un byte del primer usuario, del segundo usuario, del tercer usuario, del cuarto usuario, ¿vale? Esto es básicamente la multiplexación por división en el tiempo, ¿sí?